Gracias, Humberto. Buenos días. Vamos a comentar algunos aspectos de la Ley de Impuesto a las Ganancias vinculados con los gastos financieros de las empresas. Comencemos por el criterio de imputación de los gastos financieros al periodo fiscal. Tratándose de empresas, tercera categoría, los ingresos y los gastos se imputan al periodo fiscal en función del principio de lo devengado. Consecuentemente, los intereses se imputan a resultados en función del tiempo, cualquiera sea el momento en que los intereses se abonen. Si incluso los intereses estuvieran activados por aplicación de las normas contables de evaluación en determinados supuestos, impositivamente tales gastos financieros deben imputarse a resultados en función del tiempo, por el principio de lo devengado. Existe una excepción a este principio general que contempla el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Dice este párrafo que las erogaciones que constituyen ganancias de fuente argentina para sujetos del exterior vinculados con el residente en el país o domiciliados en país de baja o nula tributación o que no tengan celebrado un convenio de intercambio de información con la República Argentina, en tales casos las erogaciones se imputarán al balance fiscal en la medida en que el pago se realice durante el ejercicio o antes del vencimiento de la declaración jurada del ejercicio al que corresponda la imputación. Tratándose, por ejemplo, de intereses de un préstamo del exterior, siendo el acreedor del exterior vinculado con el deudor del país, para poder deducir los intereses conforme su devengamiento se requiere que se encuentren pagados antes del vencimiento de la declaración jurada del ejercicio fiscal de su devengamiento. Existe de todas maneras una excepción a esta excepción, que es la que contemplan determinados convenios celebrados por nuestro país para evitar la doble imposición. Si el acreedor del exterior vinculado con el deudor del país se encontrara domiciliado en un país con convenio y ese convenio contemplara la cláusula de no discriminación, en este caso no resultará de aplicación la excepción que establece el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Recordemos que los tratados internacionales prevalecen por sobre la ley interna conforme lo establece la Constitución Nacional. ¿Y qué es lo que dice o qué plantea esta cláusula de no discriminación de los convenios para evitar la doble imposición? Establece con carácter general que la deducción de las regalías, de los intereses y de cualquier otro concepto debe realizarse en la misma forma, con las mismas condiciones, en los mismos términos, que si los pagos se realizaran a residentes del país. Consecuentemente, entonces, si esta cláusula tiene vigencia, tiene aplicación, por así establecerlo el convenio para evitar la doble imposición, los intereses se imputarán conforme su devengamiento y no será requisito que se encuentren pagados antes del vencimiento de la declaración jurada del impuesto. Respecto de las actualizaciones, el mismo concepto, se imputan al ejercicio fiscal en función de su devengamiento, y lo mismo ocurre con las diferencias de cambio generadas por deudas financieras del exterior, por el principio de reevaluación anual de saldos impagos. Las diferencias de cambio también se terminan imputando conforme su devengamiento, al valuarse la deuda al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio. Respecto de la deducibilidad, en términos generales, de los gastos financieros, resulta de aplicación el principio general del artículo 83, el hoy artículo 83 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, principio por el cual los gastos son deducibles en la medida en que hayan sido efectuados para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. En caso de existir ganancias exentas o no gravadas, corresponderá hacer un prorrateo para determinar qué porción de los gastos resultan ser deducibles y cuáles no. Puntualmente, respecto de los intereses, el inciso A del artículo 85 de la Ley del Impuesto establece, con carácter general, de que los intereses de deuda son deducibles, incluso sus actualizaciones y los gastos vinculados con la renovación, constitución, cancelación de las deudas.
Recordemos que respecto de este punto, las personas humanas aplican el principio de afectación patrimonial. Esto es, para que los intereses puedan deducirse, tienen que estar vinculados con activos que generen rentas gravadas. Por ejemplo, el caso de una hipoteca para la compra de un inmueble cuyo destino será alquiler. En ese caso, el interés podrá ser deducido en función de su devengamiento por estar vinculado con el ingreso gravado del alquiler que genera el inmueble que compré como consecuencia de la hipoteca asumida. En el caso de las sociedades, sujetos a empresa en general, no se aplica el principio de afectación patrimonial, sino el principio de universalidad del pasivo, principio por el cual el pasivo financia la totalidad del activo de la compañía. No hay una identidad entre activo y pasivo, no hay forma de establecer una vinculación directa a activos y pasivos. El pasivo financia la totalidad del activo, la actividad de la compañía en su totalidad. Sin embargo, tengamos presente que este principio de universalidad del pasivo que se aplicaría a los sujetos a empresa no ha sido reconocido, admitido por la dirección en muchos casos. Hay incluso jurisprudencia no pacífica sobre este punto. Por ejemplo, la dirección no ha admitido la deducción de intereses, diferencia de cambio, actualizaciones de deuda, cuando se trata de deudas contraídas para la adquisición de acciones. ¿Por qué? Porque el dividendo, que es consecuencia de la tenencia de las acciones adquiridas por el préstamo, genera renta no computable, consecuentemente no admite la deducción de los intereses, actualizaciones y diferencia de cambio en virtud de que el dividendo es renta no computable. Ello pese a que el resultado de la venta de acciones se encuentra grabada en cabeza de la empresa tenedora de las acciones. Así que este es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Qué retención debe practicarse cuando se pagan los intereses de deudas? Depende de si el acreedor es del país o el acreedor es del exterior. Si el acreedor es del país, por aplicación de la Resolución General 830, debe retenerse el 6% sobre el excedente de 5.000 pesos, siendo el acreedor inscripto en el impuesto a las ganancias. Si no fuese inscripto, la retención es del 25% en el caso de empresas y 28% en el caso de personas físicas, y sin que pueda computarse el mínimo no sujeto a retención. Si el acreedor es del exterior, la alícuota de retención dependerá de la condición del acreedor. Si se trata de un banco que no está radicado en países de baja o nula tributación, o que tenga un convenio de intercambio de información con nuestro país vigente y que no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo ante el pedido de información del fisco, en ese caso la alícuota de retención es el 15,05%, 43% de ganancia neta presunta de fuente argentina y 35% la alícuota del impuesto a las ganancias. Si correspondiera el acrecentamiento, porque el impuesto está a cargo del deudor del país, la alícuota de retención pasa a ser del 17,72%. Esto en la medida en que por aplicación de un convenio para evitar la doble imposición no debe aplicarse una alícuota inferior a la general que establece la ley de impuesto a las ganancias. 3 comentarios respecto del tema acrecentamiento grossing up. Recordemos que no se aplica el acrecentamiento cuando se trata de intereses de financiaciones por préstamos a industrias, actividades extractivas y producción primaria. En segundo término, o comentario a tener en cuenta, es que el acrecentamiento, en definitiva, implica una mayor renta que se paga. Por ejemplo, tratándose de intereses, será un mayor interés, tratándose de regalías, una mayor regalía. Consecuentemente, en mi opinión, ese impuesto que implica acrecentamiento de la renta se devenga de la misma forma que el concepto principal al que accede. Tratándose de intereses, será en función del tiempo, por ejemplo. De todas maneras, recordemos que el fisco no ha compartido este criterio porque considera que el impuesto, en definitiva, podrá ser deducido en el ejercicio en que se paga, no es a este efecto mayor renta
que pueda imputarse conforme el principal, ¿no? De todas maneras, reitero, no es mi criterio, pero es importante que lo tengamos presente. Y el otro aspecto, el tercer aspecto importante a tener en cuenta respecto del gross-in-up acrecentamiento, es que es fundamental poder probar quién tiene que asumir el impuesto. ¿Por qué digo esto? Si el impuesto estuviese a cargo por convención de partes, a cargo del sujeto del país, en definitiva, tendrá que girar el importe neto convenido libre de impuestos cuando efectúe el pago. Si cuando gira los fondos correspondientes por intereses, por regalía o por el concepto que fuera, no ingresara la retención de impuesto a las ganancias, el fisco interpretará de que en realidad se trata de una retención practicada y no depositada, y no de una omisión de retención. Esto es muy importante por las sanciones que resultan de aplicación. Si fuese una omisión de retención, corresponderá la multa por omisión, 100% del gravamen no retenido, mientras que si se tratara de una retención practicada y no depositada, la multa es por defraudación de 2 a 6 tantos la retención efectuada, sin perjuicio de las reducciones que puedan corresponder conforme lo establece la ley de procedimiento en función de la fecha de ingreso de la retención que no se practicó o que no se ingresó en su momento. Si el banco acreedor se encontrara radicado en país de baja o nula tributación, o que no tiene un convenio de intercambio de información con nuestro país, o se trate de entidades no bancarias, en ese caso la retención es el 35%, de corresponder el gross-in-up o acrecentamiento, la alícuota será el 53,85%, excepto de vuelta que correspondiera una alícuota menor en función de lo que establezca el convenio para evitar la doble imposición que resulte de aplicación. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que si se trata de operaciones entre compañías vinculadas, debe prepararse y presentarse el estudio de precio de transferencia para probar de que las operaciones han sido realizadas en condiciones de mercado, es decir, como si se tratara de partes independientes. Las prestaciones, en definitiva, tienen que ser las convenidas entre partes independientes a efectos de justificar las condiciones de la operación entre partes vinculadas. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta, después lo vamos a ver en un fallo que vamos a comentar. La ley 27.430 de fines del año 2017 hizo una modificación muy importante respecto del nuevo esquema aplicable a la deducibilidad de los gastos financieros. Esto resulta de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018, aun cuando se trate de intereses financieros por deudas contraídas con anterioridad a la vigencia de la ley 27.430. El otro aspecto importante a tener en cuenta, después lo vamos a ver más en detalle, es que este nuevo esquema es mucho más amplio que el vigente con anterioridad a la sanción de la ley 27.430. ¿Qué es lo que ocurre cuando se omite la retención del impuesto a las ganancias? De acuerdo a lo que establece el artículo 8, inciso C de la ley de procedimiento, hay una responsabilidad personal y solidaria en cabeza del agente de retención, es decir, tiene que responder con su patrimonio por la retención que no practicó, tendrá que ingresar la retención con más los intereses resarcitorios que corresponda, excepto que pueda probar que el contribuyente ingresó el impuesto, cosa que no ocurre cuando el sujeto es del exterior, porque la retención que tiene que practicar el agente de retención tiene carácter de pago único y definitivo. También comentaba antes, le corresponde la multa por omisión, 100% de la retención no efectuada, conforme lo establece el artículo 45 de la ley 11.683, y en el caso de retenciones practicadas y no ingresadas, la multa, como ya comentara, es de 2 a 6 veces, conforme lo establece el artículo 48 de la ley de procedimiento. Y finalmente, y un aspecto importante a tener en cuenta,
es que el fisco, conforme lo establece el artículo 43 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tiene la facultad de impugnar el gasto cuando el agente de retención omite practicar la retención del impuesto a las ganancias. Recordemos que la Corte, en la causa San Juan, de octubre del año 2015, de alguna forma convalidó la procedencia de esta suerte de sanción que sin duda se superpone con la multa por omisión que establece el artículo 45 de la Ley 11.683. Pero es un tema importante a tener en cuenta respecto de las consecuencias de no efectuar la retención correspondiente. Muchas veces nos consultan sobre qué conviene más para financiar una determinada actividad, qué es más conveniente para ampliar la planta de una compañía, para hacer una inversión significativa en maquinarias, conviene financiar la inversión con capital propio o con capital de terceros. Desde lo fiscal, obviamente, ¿no? Y suponiendo que el empresario tuviera el capital suficiente como para aportarle a la sociedad que tiene que realizar la inversión en maquinaria o en ampliación de planta. Recordemos qué es lo que pasa con el ajuste impositivo por inflación. De resultar procedente el ajuste impositivo por inflación, dijimos que los activos monetarios, los activos computables generan ganancia por inflación. Si los pasivos computables son superiores a los activos computables, habrá una ganancia impositiva por inflación. Consecuentemente, de no resultar de aplicación el ajuste impositivo por inflación, resultará sin duda conveniente el endeudamiento para poder financiar a la compañía y no hacerlo con capital propio. ¿Por qué? Porque vamos a poder reducir la totalidad de los intereses, diferencia de cambio, actualizaciones de la deuda, sin que esa deducción se neutralice por el ajuste positivo del ajuste por inflación de los pasivos que resulten computables. Quiere decir entonces que no hay ajuste por inflación, es sin duda conveniente el endeudamiento y no financiarse con capital propio. Ahora, ¿qué pasa si corresponde la aplicación del ajuste por inflación? Pensemos, por ejemplo, en un ejercicio que ha cerrado o que cierra el 31 de diciembre. 31 de diciembre del 2019 corresponde aplicarse el ajuste impositivo por inflación. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio, segundo año de vigencia de la reforma de la Ley 27.430, el índice de precios al consumidor excedió la pauta del 30%. También va a corresponder probablemente la aplicación del ajuste impositivo por inflación para el ejercicio 2020. ¿Por qué? Porque seguramente la variación del índice de precios al consumidor excederá la pauta del 15%. Ello, claro está, en la medida en que no se modifique la ley del impuesto. Recordemos que hemos sufrido ya en este punto tres cambios, ¿no? El primero, el de la ley 27.430, que reimplantó el ajuste impositivo por inflación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Después la ley 27.468, de fines del año 2018, que modificó el índice aplicable y los porcentajes requeridos para que se restablezca el ajuste impositivo por inflación. Y finalmente, la ley 27.541 de fines del año pasado, que amplió el efecto diferimiento que ya contemplaba la ley 27.430. Pero volviendo concretamente al ejercicio 31/12/19, 31/12/20, en donde el ajuste por inflación seguramente se restablezca, también termina siendo conveniente el endeudamiento por sobre el capital propio, justamente por el efecto diferimiento. Podremos imputar como ganancia por inflación la sexta parte del ajuste, los 5 sextas partes restantes corresponderán imputarse en los 5 años siguientes, pero sin actualización, con lo cual ese ajuste positivo se terminará licuando en un contexto de alta inflación como el que estamos viviendo actualmente. Resumen entonces, sin ajuste por inflación o con el ajuste por inflación con diferimiento en tercios o en sextos, resulta conveniente desde lo fiscal el endeudamiento por sobre el capital propio para la financiación del capital de trabajo o eventualmente la inversión en activos fijos de la compañía.
Decíamos también que la ley 27.430 modifica el esquema de deducción de los gastos financieros respecto del que estaba en vigencia con anterioridad a la reforma. Es mucho más amplio que el esquema anterior, como ya también comentara, porque resultan sujetos a la limitación, a la nueva limitación, los intereses de deudas de carácter financiero, no las deudas de carácter comercial, por compra de bienes, por prestación de servicio, solamente los intereses de deudas de carácter financiero, de los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, esto es los sujetos empresa tercera categoría, y en la medida en que el acreedor sea un sujeto vinculado con el deudor del país, puede ser residente o no en la República Argentina, este es otro cambio importante respecto del esquema anteriormente vigente, y si se cumplen estas condiciones, tales gastos financieros serán deducibles hasta la suma de 1 millón de pesos por ejercicio fiscal o el 30% de la ganancia neta del ejercicio antes de deducir los intereses, los quebrantos de ejercicios anteriores y las amortizaciones de ambos límites, el que resulte mayor. ¿Qué se entiende por ganancia neta? No es la ganancia neta contable, es la ganancia neta sujeta a impuesto, antes, obviamente, del impuesto a las ganancias y antes de aplicar los quebrantos de ejercicios anteriores, de corresponder. ¿Qué son los intereses que deben ser excluidos? Los intereses de deudas de carácter financiero únicamente, que son los que están sujetos a esta limitación. ¿Y cuáles son las amortizaciones que deben adicionarse? Las deducibles en el impuesto a las ganancias. El límite, que no resulta de aplicación en un determinado ejercicio porque se pueden deducir gastos financieros por ser inferiores al límite del año, este límite no aplicado puede adicionarse a los límites de los 3 periodos fiscales siguientes sin actualización. Esto también es otro aspecto importante porque de alguna forma licúa el valor del límite que puede adicionarse a los ejercicios siguientes. Y finalmente, los intereses que no resulten deducibles en un ejercicio fiscal por superar el límite impuesto se pueden deducir en los 5 ejercicios fiscales siguientes, sujetos en cada uno de los años a la aplicación del mecanismo de limitación que expresamente prevé el inciso A del artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Tampoco puede actualizarse para ejercicios futuros los intereses no deducidos que se trasladen a los 5 ejercicios siguientes. Establecen distintos supuestos en donde no opera la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros. Existen sujetos excluidos, son las entidades comprendidas en la Ley 21.526, bancos, entidades financieras, los fideicomisos financieros constituidos conforme el Código Civil y Comercial de la Nación y las empresas que tienen por actividad principal la celebración de contratos de leasing. En todos estos casos, los intereses por deudas financieras son plenamente deducibles sin ningún tipo de limitación. Tampoco resultan limitados los intereses financieros que no excedan los intereses activos devengados por activos financieros y tampoco resulta de aplicación la limitación cuando pueda demostrarse fehacientemente que el beneficiario de los intereses tributó el impuesto a las ganancias. Si el beneficiario de los intereses es un sujeto del país, se requiere que el impuesto a las ganancias determinado en el ejercicio sea superior a la alícuota del impuesto a las ganancias, 30 o 25%, según corresponda, sobre los intereses deducibles. Si el impuesto a las ganancias fuese inferior al 30-25% de los intereses deducibles, en mi opinión, habrá que efectuar una proporción a efecto de determinar qué parte de los intereses resultan libremente deducibles y qué parte no. Si no diera impuesto determinado porque se obtuvo quebranto, en ese caso operará obviamente la limitación que la ley prevé. Si se tratara de beneficiarios del exterior, no corresponderá la limitación si los intereses están sujetos a retención en la fuente, aun cuando resulte de aplicación
una menor alícuota de retención o directamente no corresponde a retención por aplicación de un convenio para evitar la doble imposición. Consecuentemente, cuando se trata de beneficiarios del exterior, son muy pocos los casos en donde resultará de aplicación este esquema de limitación, puesto que casi todos los intereses que se abonan están sujetos a retención en la fuente. Esta exclusión, es importante tenerlo en cuenta, no comprende la diferencia de cambio justamente porque no están sujetos a retención, porque no es renta para el beneficiario del exterior. Y finalmente, el supuesto que la norma contempla, efecto de la exclusión de la limitación, es cuando la relación intereses ganancia neta del ejercicio del sujeto del país es inferior al ratio del grupo económico al que pertenece, resultante de relacionar los intereses por deudas financieras con acreedores independientes y la ganancia neta del grupo económico. Hay grupo económico cuando más del 80% del capital del sujeto del país pertenece en forma directa o indirecta al titular del exterior. En todos estos supuestos no resulta de aplicación la limitación a la deducción de los gastos financieros que contempla la Ley de Impuesto a las Ganancias. El otro aspecto importante a tener en cuenta es que los intereses que están sujetos a este mecanismo de limitación comprenden las diferencias de cambio y las actualizaciones generadas por los pasivos que los originan, excepto que corresponda aplicarse el ajuste impositivo por inflación. Esto es absolutamente lógico, puesto que si corresponde el ajuste impositivo por inflación, el pasivo va a generar una ganancia por inflación y por lo tanto tiene que admitirse poder deducir la totalidad de la diferencia de cambio y de las actualizaciones generadas por esos pasivos computables en el ajuste impositivo por inflación. Un aspecto importante a tener en cuenta, este régimen de restricción, limitación a la deducción de los gastos financieros corresponderá a aplicarse en la medida en que se trate de una auténtica, una real deuda financiera. Si el fisco interpretara, por aplicación del principio de la realidad económica, que en realidad se trata de un aporte de capital y no de una deuda, en tal caso no aplicará este mecanismo de limitación a la deducción, sino que directamente impugnará el 100% de los intereses, diferencia de cambio, actualizaciones, por no tratarse de deudas, sino de aportes de capital. En relación con este tema, vamos a comentar un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia, en donde se analizó precisamente la recaracterización que hizo el fisco de una deuda en un aporte de capital por aplicación del principio de la realidad económica. Se trata de la causa Transportadora de Energía, Sociedad Anónima, contra Dirección General Impositiva, fallo de la Corte del 26 de diciembre del 2019. El periodo fiscal objeto de ajuste es el 2002, la determinación de oficio se hizo en el año 2008 y la Corte termina resolviendo el tema, fíjense, a fines del año 2019. 17 años transcurrieron si tomamos el periodo fiscal objeto de ajuste 2002, 11 años si consideramos el año en que se hizo la determinación de oficio. La verdad es que es demasiado el tiempo transcurrido y esta incertidumbre por el tiempo que media para resolver las controversias fisco-contribuyente es un tema sin duda que debe resolverse, es un factor que atenta contra la competitividad de la economía argentina, es parte del costo de la Argentina, ¿no? Veamos ahora cuáles son los hechos del caso. Compañía de Interconexao Energética, CIEN, estaba domiciliada en la República de Brasil, tenía el capital mayoritario, el 99,99% de Transportadora de Energía Sociedad Anónima, TESA, cuyo capital social era de pesos 12.000, el mínimo legal vigente en ese momento. En el año 2001, CIEN le prestó a TESA algo más de 30 millones de dólares en dos préstamos a corto plazo, 94 y 32 días. Se pactó como interés LIBOR más 4% anual. Llegado el vencimiento, TESA no cumplió y refinanció. Hubo sucesivas prórrogas por varios años hasta que terminó de alguna forma cancelando
vía capitalización el total de la deuda. En diciembre del 2001 y en marzo del 2002, TESA canceló algo más de 9 millones de dólares de capital. En julio del 2002 se capitalizaron los intereses adeudados a ese momento. Y un aspecto también importante a tener en cuenta, después lo vamos a ver, es que el ratio de endeudamiento del ejercicio 2002 era de 2,4 veces en relación con el patrimonio neto de la compañía. Se confeccionaron, se presentaron los estudios de precio de transferencia que habían concluido en que los mutuos se habían efectuado en condiciones de mercado, es decir, como si se tratara de empresas independientes. La crisis económica de la salida de la convertibilidad de fines del 2001 y del año 2002, devaluación de la moneda, recesión, afectación del flujo de fondos presupuestado en el caso de TESA para el repago del préstamo por el cambio en la política energética del gobierno. Todas estas circunstancias hicieron que TESA tuviera que suspender los pagos comprometidos, conforme los convenios que había celebrado, y tuvo que instrumentar sucesivas prórrogas por los vencimientos que oportunamente se habían acordado. La dirección impugnó la deducción de los intereses y diferencias de cambio que había efectuado TESA en su declaración jurada de impuesto a las ganancias del año 2002. ¿Por qué motivos? Básicamente porque no había contraposición de intereses, si en el acreedor tenía la voluntad social, porque tenía el 99,99% de las acciones de TESA. TESA además tenía un capital irrelevante, 12.000 pesos en ese momento. Sostuvo el fisco que ningún prestamista independiente le hubiera prestado a TESA 30 millones de dólares o hubiera refinanciado la deuda sin promover su ejecución judicial ante la falta de pago. En definitiva, la devolución del dinero estaba sujeta al éxito comercial de TESA en sus negocios, fundamentalmente por lo exiguo de su capital, y finalmente que TESA no tenía la voluntad de cancelar los mutuos y CIEN tampoco tenía la voluntad de exigirle su pago. Por estas razones, el fisco impugna la declaración jurada del año 2002 de TESA, impugnando la deducción de los intereses y diferencias de cambio en dicha declaración jurada. Aplica entonces el principio de la realidad económica, concluye que no se trataba de una auténtica deuda, sino de un aporte de capital y por lo tanto esa es la razón por la que impugna la declaración jurada del año 2002. Recordemos que el principio de la realidad económica, que está contemplado en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento, le permite al fisco dejar de lado la estructura jurídica utilizada por las partes cuando resultan manifiestamente inadecuadas para reflejar la real intención económica de las partes del convenio. Bueno, sobre la base del principio de la realidad económica es que el fisco termina concluyendo de que en realidad no se trataba de una deuda, sino de un aporte de capital. El Tribunal Fiscal, Sala C, confirma la determinación de oficio y también lo hace la Cámara parcialmente, básicamente por la vinculación de las partes y la prueba insuficiente, de acuerdo a lo que había evaluado oportunamente el Tribunal Fiscal, de la falta de vocación de permanencia de los fondos dados en préstamo en función de los hechos de la causa. Sí admitió la Cámara el planteo en subsidio que había efectuado el contribuyente de aplicar correcciones simétricas, esto es, de compensar el impuesto resultante con las retenciones practicadas en oportunidad del pago de los intereses al acreedor del exterior. La Procuración General de la Nación emite dictamen el 29 de junio del 2017 y el pronunciamiento de la Procuradora ante la Corte fue hecho suyo por la Corte, revocándose de esta manera el fallo de la Cámara. Es decir, se deja sin efecto la determinación de oficio que había efectuado el fisco. Ambas partes recurrieron a la Corte, lo hizo el contribuyente por el fallo adverso de la Cámara, pero también lo hizo el fisco porque la Cámara había admitido la aplicación del principio de correcciones simétricas. Es por eso que
ambas partes recurren a la Corte y el recurso interpuesto por el fisco fue rechazado por abstracto, justamente porque se termina resolviendo la causa en favor del planteo de la compañía. Recordemos que el fisco hizo la apelación ante la Corte porque la Cámara había admitido la aplicación del principio de correcciones simétricas. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la procuradora doctora Laura Monti para emitir su dictamen? En primer lugar, y es una cuestión que le da mucha relevancia, es que no se le permitió a TESA probar en cuánto fue afectada su economía por la salida de la convertibilidad y el cambio en la política económica del gobierno, razones que le impidieron cumplir en tiempo y forma con los vencimientos convenidos en los contratos celebrados con CIEN. Este fue un aspecto, reitero, determinante en la resolución de la cuestión. El segundo aspecto es que se habían efectuado los estudios de precio de transferencia, que habían concluido en que los mutuos se habían celebrado en condiciones de mercado, es decir, como si se tratara de empresas independientes, y además los estudios no habían sido cuestionados por el fisco. Desestimó también, como elemento a considerar, la exigüidad del capital social, debiendo evaluarse la relación deudas con patrimonio neto. En ese caso, en el ejercicio 2002, la relación era de 2,4 veces. Además, las cancelaciones parciales que había realizado la compañía en el año 2001, en el año 2002, y la misma capitalización de parte de la deuda refuerzan la tesis de que se trataba de un préstamo y no de un aporte de capital. El fisco también había planteado que ningún tercero independiente le hubiera prestado a 130 millones de dólares. Bueno, esto fue de alguna forma desestimado, puesto que se había probado que TESA había recibido dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo de 40 millones de dólares en los años 2001 y 2002, a una tasa similar o menor incluso a la que había convenido con CIEN. Y finalmente concluye que para aplicar el principio de la realidad económica se requiere que existan motivos fundados y suficientes para desestimar la estructura jurídica utilizada por el contribuyente, por resultar manifiestamente inadecuada a la sustancia económica del negocio conforme la intención de las partes. Y agrega, el mero incumplimiento de un acuerdo no puede derivar en una mutación de la naturaleza jurídica del instituto, en este caso el mutuo celebrado por CIEN con TESA, sino que tampoco puede quedar condicionado en su validez a lo que los hechos posteriores produzcan en relación con lo previsto en el convenio original. Finalmente, entonces, reitero, la Corte hace suyo el pronunciamiento de la Procuradora y se termina de esta forma revocando el fallo de la Cámara, quedando así sin efecto la determinación de oficio del fisco. Este es un fallo muy importante por dos cuestiones. Primero, porque tiene directa actualidad. Pensemos que en la crisis económica que hoy estamos viviendo, muchas empresas van a tener necesariamente que renegociar contratos, van a tener que modificarse relaciones económicas vigentes. Consecuentemente, la crisis del 2001 probablemente pueda extrapolarse en muchas de sus características a lo que hoy estamos viviendo. Por eso digo que este fallo tiene actualidad y seguramente va a ser de utilidad su aplicación para lo que puede eventualmente venir. Y el segundo aspecto importante, en mi opinión, es que de alguna forma la Corte pone un límite al uso abusivo del principio de la realidad económica por parte del fisco, porque lo aplica cuando se utilizan formas que no resultan manifiestamente discordantes respecto de la sustancia económica del acto, y de esta manera lo que hace es afectar el principio de legalidad, principio por el cual únicamente el Congreso de la Nación puede establecer leyes, materia totalmente vedada al Poder Ejecutivo. Nada más, muchas gracias. Sí, Humberto.
Concretamente es el tratamiento tributario a asignarle a los resultados por compra-venta de títulos públicos en el año 2019, en el caso de personas humanas. Tema que comentó hoy Diego, pero me gustaría hacer un comentario adicional. En realidad, en la reunión de marzo, nosotros planteamos la duda respecto de la vigencia del restablecimiento de determinadas exenciones vinculadas con las rentas financieras de las personas humanas. Concretamente, el problema estaba planteado en el artículo 33 de la Ley 27.541, que establecía la exención de los intereses de depósitos a plazo fijo en moneda nacional y también restablecía las exenciones que habían sido derogadas por la Ley 27.430, concretamente los intereses y el resultado por compra-venta de títulos públicos, obligaciones negociables, cuotas parte de fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros con oferta pública. La duda planteada era concretamente la vigencia de este restablecimiento de las exenciones porque el artículo 33 de la Ley 27.541 no hacía ninguna mención a su vigencia. Acá había dos interpretaciones posibles. La letra de la ley nos implicaba considerar que la vigencia era a partir del 2019. Si analizábamos el proyecto del Poder Ejecutivo, el contexto del resto de la reforma, el debate parlamentario, podríamos tomar como vigencia periodo fiscal 2020 en adelante. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se le consultó el tema a la AFIP, la respuesta fue, como el artículo 33 no contiene una mención expresa de vigencia, su vigencia, conforme el criterio de la AFIP, reitero, es a partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial, esto es 23 de diciembre del año 2019. Fíjense que la AFIP no dice operaciones realizadas a partir del 23 de diciembre del 2019, dice vigencia a partir del 23 de diciembre del año 2019. El impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio cuyo hecho imponible se perfecciona en el caso de las personas humanas al 31 de diciembre de cada año. Consecuentemente, debemos aplicar las normas vigentes a ese momento. ¿Qué quiero significar? Que la reforma de la Ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019, rige para todo el año 2019, no solamente para las operaciones realizadas a partir de ese momento, por ser precisamente un impuesto de ejercicio. Siendo esto así, en el caso particular de los títulos públicos, obligaciones negociables, se encuentran exentos tanto los intereses como los resultados de la compra-venta por todo el año 2019. ¿Sí? Este es un tema importante que creo que es interesante destacar.